Queridos amigos, quizá el destino haya querido que esto que hubiéramos deseado fuera simplemente la ceremonia grata y enfervorizada de la iniciación de actividades de una de nuestras coordinadoras, destinadas a extenderse por la ciudad entera y extendiéndose, forjar a organización, como aquí dice, las próximas victorias del Partido Nacional, que tanto como afirmar las próximas victorias del país. El destino ha querido que quizá esta sea una ocasión mucho más trascendente. Quizá este sea el momento en que nos congreguemos por última vez durante algún tiempo. Nosotros en estos momentos no sabemos exactamente cómo se están definiendo los últimos episodios políticos. Tenemos información exacta de lo que ha venido ocurriendo en el Poder Ejecutivo, en un clima de creciente tensión, de negociaciones febriles, señaladas por la intransigente actitud del presidente Bordaberry, empeñado en eliminar las libertades públicas, en suprimir el Parlamento y en ahogar el país bajo un manto de desdicha que seguramente, si cumple sus propósitos, sobrevendrá. Y entonces, más que un discurso, yo querría reflexionar junto con ustedes sobre estos momentos que estamos viviendo. Querría que nos pusiéramos de acuerdo en cuál ha de ser nuestra actitud si, como tememos, el país inicia una oscura época de su historia. Los montes cordobés como Basilio Muñoz. En el día de hoy, según nuestras informaciones, el presidente de la República habría sometido a su Consejo de Ministros, que debe estar reunido en estos momentos o se apresta a iniciar su reunión, un decreto por el cual se disuelven ambas ramas del Parlamento y se instituye una dictadura encabezada por el señor Bordaberry y asesorado por un Consejo de Estado de 20 miembros, a cuya designación en estos momentos se estaría procediendo. De los 11 ministros que integran el gabinete gubernamental, se habrían obtenido ya, para refrendar esta infamia, las firmas de 9, habiéndose negado a prestar las suyas solamente el ministro de Cultura, Robaina Ansó, y el ministro de Salud Pública, doctor Furriel. Eso, naturalmente, iniciaría una época muy difícil de la vida nacional. Los pretextos que el Poder Ejecutivo invoca, según las informaciones que nosotros poseemos, serían la comprobación de las actividades sediciosas en que habría incurrido el senador Enrique Erro y, por consiguiente, dice el proyecto de resolución oficial, la complicidad del Parlamento con dicha actividad sediciosa al no acusar ante el Senado por la vía del juicio político al senador eludido. Yo no voy a perder tiempo hoy aquí hablando con ustedes del caso Erro. Si algo nos ha venido indignando progresivamente en los últimos tiempos es que haya uruguayos tan malos orientales capaces de jugarse la suerte del país por Erro. Y con ello no estoy minimizando, por eso no estoy minimizando la investidura de dicho senador, que al fin de cuentas fue llevado a su cargo por el voto libremente expresado de un contingente ciudadano.
Estoy diciendo simplemente que si en este país hay gente que tiene cuentas a cobrarle al señor Erro, es precisamente la gente del Partido Nacional. En las relaciones con Erro, si hay acreedores somos nosotros, que él nos debe a nosotros mucho más que a ningún otro. Y aún el país tiene deudas que cobrarle a Erro, no las que ahora pretenden exigírsele, sino las otras más trascendentes, que al fin de cuentas, si el señor Bordaberry es presidente de la República, y si el país pasa los duros momentos que está atravesando, es porque la deserción del señor Erro privó de su victoria al Partido Nacional. Pero yo no voy a perder el tiempo diciéndoles a ustedes las razones que nos obligaban moralmente, cívicamente, para no comprometer lo más trascendente de todos, que era nuestra dignidad y la dignidad del partido, a no votar el desafuero solicitado por el Poder Ejecutivo. En el momento que a un blanco lo ponen de juez, como juez actúa. Y dijimos, así se venga el mundo abajo si no aportan las pruebas de las afirmaciones, no hay desafuero, ni de Erro ni de nadie. Parece que están empeñados en que el mundo se venga abajo, pero también quiero decirles que error grave cometería el que aislara el episodio Erro de su contexto total. El desafuero de Erro no es nada más que una pieza que encaja en esta operación deliberadamente emprendida por un sector de malos soldados y de malos uruguayos destinados a destruirle al país una de sus cosas trascendentes e importantes, a destruirle al país su propio sistema constitucional y político, empezando por sus partidos, que son los únicos instrumentos válidos de expresión de la soberanía popular. Se habla mucho, se llenan la boca con la defensa de la democracia. Pero la democracia que dicen defender no existe ni puede existir sino en un régimen de partidos. Sin partidos, sin modos de expresión de la voluntad ciudadana, no hay ni puede haber régimen democrático alguno. Y para defender lo esencial del patrimonio cívico y cultural del país, vamos a comenzar por defenderle sus partidos políticos. Y si el Uruguay se quedó sin partido colorado como se quedó, no es nuestra la culpa. Pero por lo menos le vamos a defender su gran palanque, su gran columna cívica que es el Partido Nacional. Yo podría aquí, lo he estado haciendo en cuanto rincón de la República, he podido dirigirme a mis conciudadanos, creo haberlo hecho el otro día en la plaza, no es menester insistir sobre ello, podría hacerles aquí la historia, la hermosa historia de la conducta del partido, de todo lo que ha venido haciendo para preservar la suerte nacional y las instituciones republicanas, desde el día mismo, desde antes que llegara el día mismo en que el señor Bordaberry asumió el poder. Una agresión permanente, un permanente afán de destruir las instituciones, perfectamente explicable, porque aquí entraban en juego dos factores paralelos. ¿Alguien puede suponer que este señor Bordaberry representa al vallismo o al Partido Colorado? Si tradicionalmente en el Uruguay el presidente de la República fue siempre el presidente, el conductor, el guía del Partido Colorado, si Partido Colorado al fin de cuentas casi no era otra cosa que el nombre mismo que aplicábamos al oficialismo, al gobierno. Se desgajaban los diversos sectores, empezaba a debilitarse la cohesión espiritual, poco iba quedando de lo que hace de un partido, que en alguna época lo tuvieron. Además de la vieja emoción tradicional, Valle le dio al Partido Colorado una definición racional, no era la nuestra, considerábamos que estaba reñido con los verdaderos intereses del país, afirmamos siempre que suponía una visión no nacional, insuficientemente nacional de las cosas uruguayas. El vallismo era la negación, la ruptura con las auténticas raíces nacionales, pero era por lo menos una orientación urbana con una visión centralista de la vida nacional que acentuaría tarde o temprano, nosotros lo sabíamos y lo denunciábamos, la falta de estilo vital de la comunidad, que crearía los riesgos estos de dependencia económica y espiritual que hacen de esta tierra un país cada vez menos país,
pero al fin de cuentas era una columna coherente. No querrían lo que nosotros entendíamos era indispensable querer para preservar el destino nacional, pero querían todos más o menos lo mismo. ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda del vallismo? A veces tengo la impresión de que queda un vallista solo, que es Amílcar Vasconcelos, y que cumple el triste papel de terminar proporcionando sus votos, con la vieja invocación de los ideales de Valle, para quienes representan la negación de todo lo que Valle significó en la vida del país. Invocando a Valle, pone a Bordaberry y a Pacheco. Porque aquí, en las columnas del Partido Nacional, anda, y solo por aquí anda, la esperanza del país. ¿Quién no sabe que si no es bajo las banderas del partido, cualquier solución a que el país arribe o no es solución, o es solución corta o injusta? ¿Quién ignora que solamente al amparo de las banderas del Partido Nacional el Uruguay puede conocer en el futuro mejores caminos, pero logrados en un clima de entendimiento, de comprensión entre la gente? ¿Quién ignora que solamente estos son caminos de alegría? Que todos los demás están sembrados de odio, de enfrentamiento, de división. Que solamente en estas columnas la gente puede militar como milita, aún en momentos difíciles, tremendamente difíciles como estos que estamos viviendo, sonriendo. Miren los muchachos nuestros. ¿Ven qué diferentes son de los otros? No hablo de las columnas que no tienen muchachos. Hablo de las que albergan contingentes juveniles. Hay solo dos clases: los que militan en fuerzas que nos agrupan bajo el signo de la exasperación y del odio, las que hacen de ellos arrojadores de piedras y que los exhiben con los puños crispados, y esta otra columna de muchachos nuestros, lindos muchachos y muchachas, alegres, alegres. ¿Cómo andan contentos por la vida solamente aquellos que saben que para lograr el destino al final no tienen que recurrir a ningún atajo? Que simplemente están tan convencidos de que de ellos es la razón, que ni siquiera se les pasa por la imaginación como a los otros la necesidad de imponer sus ideas, prohibiendo a los demás decir las suyas. Solamente la gente con fe respeta. El que no cree en su cosa naturalmente que tiene la necesidad indispensable de agredir. ¿Qué otro remedio tienen para imponer sus ideas que apelar a la fuerza? Y hay muchos modos de aplicar la fuerza. ¿Qué fuerza es la del milico prepotente? Y fuerza es la del pedante intransigente. Tan fuerza es la del vanidoso que se cree monopolizador de la justicia, de la verdad y de la voluntad popular, como la del que no entiende nada y porque nada entiende termina agarrando a las patadas las cosas porque no sabe hacer nada de otro modo. Nosotros somos una columna de concordia, de entendimiento nacional. Pero precisamente por eso estamos desesperadamente decididos a mantenerle al Uruguay vigente un sistema dentro del cual por estas vías se puedan conseguir las cosas. El derecho a opinar libremente, nosotros y los otros, lo vamos a defender por cualquier medio, por cualquier modo. Este país conoció hace poco una expresión de violencia organizada. Fue todo el movimiento sedicioso que al fin de cuentas no era otra cosa que una expresión muy clara de pérdida de confianza en las posibilidades de la razón y en el propio país y en su gente. El FUPA, cualquiera que fuera la intención que animaba en el fondo de su alma, era un hombre convencido de que todos los caminos de esperanza estaban cerrados y que la única forma de conseguir las cosas era encarcelando o secuestrando o matando o empujando. Era un Pacheco que luchaba en otras filas,
pero era igual. El FUPA significaba una explosión de esta auténtica falta de fe. Nosotros creemos que el camino es otro. Creemos que el camino es el del respeto de la opinión ajena, el del respeto de toda opinión honrada y aún de la que no consideremos honrada. La posibilidad de que cada uno exprese y diga lo suyo y pelee por ello, pero que no se nos cierren los caminos del entendimiento. Y estos que invocan las Fuerzas Armadas, estos que invocan la gloria del Ejército Nacional, ¿acaso creen que el Uruguay les va a perdonar el insulto que a las armas nacionales, que al Ejército Nacional le van a hacer y le andan haciendo? Que al Ejército, si no lo saben defender ellos, se los vamos a defender nosotros. Nosotros le vamos a defender al país la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sigan siendo nuestra gran institución nacional, el emblema, el símbolo de lo que une y no de lo que separa. Vamos a defender la gloria de una institución que al fin de cuentas es la imagen de toda nuestra historia. Y por otro lado, esta tarea está hoy facilitada por una pérdida de fe de quienes nos salieron a llenar los oídos con consejas y admoniciones, proclamándose únicos depositarios de la lucha por la justicia social. Al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado, a horas, a minutos de la instauración de una dictadura militar, y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT, aquí no habría dictadura militar. Y las instituciones flaquean es simplemente porque hay un sector de presuntos reformadores revolucionarios empeñados en mantener por encima de todo otro objetivo, como cosa primordial, la posibilidad de seguir revistando burocráticamente como ejecutivos cómodos de organizaciones gremiales o como propietarios, porque es el único partido comunista revolucionario del mundo a quien conozco que cada vez compra más inmuebles, propietarios que quieren gozar de su derecho de propiedad sobre sedes sociales lujosas y mantener la condición de legalidad, que en este caso dejaría de ser legalidad para transformarse simplemente en autorizadas por el gobierno de que han gozado desde hace más de medio siglo. Esta es la tragedia nacional que al país también a mucha gente la convencieron de que los intérpretes de la voluntad popular, de las inquietudes de la gente, eran un núcleo de autodesignados, revolucionarios o transformadores de la estructura social, que sin embargo muchas veces estuvieron y hoy están al servicio de cualquier gobierno que asegure el ejercicio de un control sindical del cual no importa nada en qué sentido se ejerza. Estos son los factores de debilidad, pero por otro lado están los factores de fuerza. Está el Partido Nacional y está la gente como gente. Está el obrero, que llegará un día que dirá que no al pseudo dirigente sindical que siga sometiendo su interés concreto a las consignas de un partido político reaccionario y totalitario como el Partido Comunista. Todo esto quizás suponga tiempo, pero creo que no mucho. Inicialmente la operación es muy sencilla. Se habla mucho, se discute todos los días, los diarios en una campaña muy bien concertada y organizada discuten si el aumento será del 25 o del 27 y unos hablan del 25,5. Yo me atrevo a asegurar que va a ser del 50. Porque ese va a ser el precio. Naturalmente que la situación económica nacional es tal que ese 50 no se
servirá absolutamente para nada porque desencadenará una ola inflacionaria que arrastrará el mismo día de su otorgamiento con la mejora del salario y con mucho más. Pero servirá para que algunos sigan diciendo que por encima de todos tiene que pensar en los intereses de su clase social, como si además al Uruguay pudieran medirlo en función de clases enfrentadas unos a otras, como si no fuera mucho más legítimo y más noble y más generoso, mucho más lindo este modo nuestro de hacer política que no ven los uruguayos integrantes de una u otra clase, sino simplemente orientales, y mide a la gente en función de su corazón, de su alma, de su honradez, de su empeño en servir la causa nacional, y no por el monto de su ingreso mensual. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el interín? ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Yo creo que nuestra muchachada necesita consignas muy claras. A veces, cuando los problemas conmueven a muchos sectores de la colectividad, yo me he encontrado con que nuestros muchachos reciben invitaciones, exhortaciones para cooperar en la búsqueda de determinados objetivos. Y naturalmente el hombre es esencialmente un dialogador. El hombre tiene la necesidad y el deber de entenderse con los otros hombres, aun con los que no piensen como él. Y es bueno, en principio, colaborar con todos sin andarles preguntando demasiado exigentemente cuál es el último matiz de su pensamiento en todo lo que contribuya al beneficio social. Pero también es verdad que cuando los objetivos son políticos, entonces hay un deber sagrado y es averiguar muy cuidadosamente de la mano de quién se anda. Es muy importante tener una visión muy exacta y muy precisa de quiénes pueden ser nuestros camaradas en la lucha y quiénes necesariamente, aunque en determinado momento aparezcan enarbolando banderas, no iguales, pero por lo menos similares, son porque tienen que ser, porque no tenemos más remedio de que sean, porque tenemos el deber de considerarlos nuestros adversarios, nuestros enemigos irreconciliables. Cuando antes de la última elección, un día en una entrevista televisiva con la prensa extranjera, a mí me preguntaron si en caso de triunfar el Partido Nacional haríamos un gobierno que incluyera también al Frente Amplio. Yo recuerdo exactamente lo que contesté en la oportunidad. Les dije, nosotros vamos a hacer un gobierno de buenos blancos, pero no un gobierno de blancos. Nosotros vamos a pedir que nos ayuden en la tarea hombres de todos los partidos, porque el objetivo además no es servir a los blancos, faltaba más, es servir a los uruguayos todos. Pero concretamente en este tema, si nosotros hubiéramos gobernado conjuntamente con el Frente, yo dije, trataremos desesperadamente de lograr la colaboración de todos los sectores no totalitarios del Frente, con aquellos que no sientan hondamente el ideal de la libertad, con aquellos que crean como creen estos, que la libertad es simplemente un medio, una forma, una manera, un instrumento para conseguir otras cosas, que el hombre es libre para ejercer su libertad obteniendo una mejora de su salario o una disminución de su jornada, que es libre para poder obtener algún resultado concreto, bueno o malo, eso no importa. Esos están profundamente equivocados, o por lo menos están esencialmente diferenciados de nuestra filosofía política, porque nosotros creemos que todo lo otro es importante, desde luego que es importante. No hay que quedarse solamente en la libertad, pero también afirmamos que la libertad no es un medio sino un fin en sí, es el modo de lograr que los hombres sean hombres, que sean dignos de su calidad humana. Nosotros no creemos que sea válido afirmar que todos estos valores, que 2 por 3 permanentemente están en juego, la autonomía universitaria, todas estas cosas, sirvan únicamente en determinado contexto social como formas de lucha. Porque ellos nos agregan que después de obtenido el poder, cuando se ha instaurado una sociedad colectivista, deja de tener sentido la autonomía de la universidad, deja de tener sentido la libertad del individuo.
todos deben someterse a la dictadura del proletariado. El general Seregni, no lo digo para acudir ahora a elementos divisionistas, lo digo simplemente porque creo que tenemos el deber de ser muy claros. Dijo días pasados en la explanada municipal que el país corría el riesgo de que se instaurara en él una dictadura de derecha. No es así. El peligro no es que se instaure una dictadura de derecha ni de izquierda. El peligro es que se instaure una dictadura cualquiera que sea. ¿Qué nos importa a nosotros el signo o la orientación de una dictadura? Lo que nos importa es que lo único válido es un gobierno emanado directamente de la voluntad popular. Ojalá sea la nuestra, pero si no es la nuestra, bueno, es lo que el pueblo quiera, aunque no sea lo que nosotros queramos. Esto es lo elemental, es la base de todo. Y por eso le digo a nuestros muchachos que desde ya tengan muy clara la consigna: a defender la libertad junto a cualquiera dispuesto a estrechar filas con nuestra gente para defender valores sagrados del país, militar en cada una de las causas concretas, cada obrero peleando por su salario, cada hombre luchando aún por las cosas aparentemente menos trascendentes, por la escuela de su barrio, por las facilidades de su pago, pero no perdiendo jamás de vista que por encima de todas las cosas un blanco es un luchador de la libertad y que el gran objetivo más importante que todos estos, hasta por el hecho de que solamente lográndolo estos otros objetivos menores pueden conseguirse, es restaurar la República. Y para restaurarla no sirven los enemigos. No sirven los enemigos. Con totalitarios, nada, nada, nada. No es solo con blancos, naturalmente que no es solamente con los blancos. Aunque prácticamente son los únicos que al país le van quedando, que a sus columnas van a tener que venir los que andan, integrantes extraviados de un ejército derrotado o perdido, los que andaban hasta ayer militando en otras filas, tendrán que venir a servir al país bajo las banderas del Partido Nacional, que son las banderas de la patria. Nuestros hombres están expuestos a todo género de denuncias malevolentes. Nosotros tenemos las pruebas del pacto a que llegaron Amodio Pérez con determinados oficiales del ejército para destruir el aparato político y concretamente para destruir el Partido Nacional. Nosotros tenemos un documento que envía Amodio a alguien situado fuera del cuartel, citándolo para acordar dentro de la unidad militar luego los detalles de la operación, citándolo para editar afuera un libro en el cual se consignaría una historia del movimiento Tupamaro, pero además, y ello redactado por capitanes y tenientes coroneles del Ejército Nacional, todo un capítulo destinado a destruir al Partido Nacional. Y esto lo dice Amodio concretamente con todas sus letras. Le faltaba solamente la prueba de la autenticidad del documento y la obtuvo Dardo Ortiz. Porque Dardo Ortiz le sacó la letra a Amodio y hoy nosotros podemos demostrar ante cualquier tribunal del mundo, y de esos documentos no se van a apoderar, no están en el Uruguay, desde luego. Nosotros podemos demostrar la existencia de esa conjura. Y yo el viernes le pregunté a la gente en la Plaza Matriz: yo soy un legislador, a mí me mandan 10 exhortos por semana, a todo legislador del Partido Nacional, la justicia militar lo acribilla exhortos. Si es verdad que yo conté que la Marina tenía orden de traicionar a la patria, y claro, sí señor, es verdad, conté, cómo iba a tener escondida la prueba de la traición. Pero preguntan, si dije, si no dije, si apunté, si no apunté. Pero nadie nunca me preguntó. Yo vivo gritando esto que les digo a ustedes. Lo digo en el Senado, lo digo en la Asamblea General, lo digo en la plaza pública. Lo repito ahora, tengo los nombres de los
los soldados, de los oficiales del ejército que traicionaron a su patria cometiendo los delitos más repugnantes. Tengo los nombres y tengo las pruebas de una conspiración junto con los tupamaros persiguiendo el objetivo común de instaurar una dictadura militar después de destruir las instituciones. ¿Y por qué no me preguntan? ¿Por qué no me mandan exhortos? ¿Por qué no tratan de averiguar? Si en este país han venido a descubrir novedades que los blancos conocemos desde el principio de la historia. Si en este país nos han venido a hablar de revoluciones, todos hablan de revoluciones en los Sorocabanas, y los únicos que hemos hecho revoluciones hemos sido los blancos. En este país han descubierto ahora las grandes columnas populares, han descubierto la insurrección de las masas para obtener la satisfacción de sus legítimos reclamos. No se ponen a averiguar que aquí hubo episodios de maravilla, como la revolución del 97 y del 4, que significaron auténticas explosiones populares y que columnas populares más populares que esas no hubo nunca en la historia del país. ¿Qué nos tienen que enseñar a los blancos? Al contrario, que traten de aprender un poco la permanente lección de civismo de esta columna, que cuando de ellos nadie se acuerde va a seguir asegurándole el destino a este país, a este nuestro país. Yo les pido que ustedes ayuden a mantener organizado el Partido Nacional. Este es un deber absolutamente ineludible. Se es blanco todo el día, se es blanco toda la noche, se es blanco siempre, se es blanco en el trabajo, en la casa, en la esquina, en el bar, en el fútbol, donde sea, se es blanco. Pero además es orgullosamente blanco. No es el soy blanco y qué, no. Soy blanco arrogante, agresivamente blanco. Que no se envidien los otros, que no se envidien los otros. Y eso hay que transportarlo al deber de organización de una gran fuerza cívica. Qué poco le pedimos a cada uno, es apenas militancia, fervorosa militancia por una causa que es la causa del país. Fervorosa militancia para asegurarle a nuestros hijos que no tengan que salir a pelear por lo que nosotros tenemos la obligación de darles, o por lo menos por la posibilidad que tenemos que abrirles para que ellos consigan sus cosas en paz. Y créanme, gracias a Dios, les vamos a pasar por arriba. Triste nadie de aquí, que de aquí salgan todos preocupados, naturalmente que todos tenemos el deber de andar preocupados, pero que de aquí no salga nadie triste, que de aquí salga la gente sonriendo, con alegría. No hay nada más lindo que pelear contra estos, no hay nada más lindo que afirmar el destino nacional a través del partido, de nuestro Partido Nacional. Váyanse tranquilos a sus casas, no caigan en aventurerismo, no incurran en el riesgo fácil. Quizá cuando pasen los años podamos decir que tenemos que agradecerles que nos dieron la oportunidad, que sirvieron casi como catalizador de esta explosión fervorosa del alma nacional, bajo las banderas de nuestro partido, de nuestro invicto Partido Blanco.